En la emisión 452 de Sobre la Mesa estuvimos conversando sobre... Tenemos también un actor muy importante en esta revisión y es el Consejo Territorial de Planeación. Y por aquí se encuentra su presidenta Sandra, porque es considerada la revisión del plan de ordenamiento la conversación más importante de este año. Porque establece una hoja de ruta de cómo debe ser ocupada la ciudad, con dos componentes muy importantes: el ambiental, porque nos asegura la sostenibilidad, y todo el tema de cuidados, porque hace un POT más social, más cercano a la realidad de la ciudad. Y definitivamente esta ciudad tiene unos retos muy innovadores, por decirlo de alguna forma, y que no obedece a lo que era la realidad del POT inicial. Por eso es necesario revisarlo y ajustarlo a esas nuevas necesidades del territorio. Porque el CTP juega un papel fundamental en esta revisión. Ellos emiten un concepto antes de que lleguemos al Consejo, entonces por eso están participando de manera activa en este espacio. Bueno, don Oscar, si usted mira la ley, el Consejo Territorial de Planeación está constituido por representantes de la sociedad civil organizada en todo el distrito. Por ejemplo, de las juntas administradoras locales, de las juntas de acción comunal, organizaciones sociales de gremios, o sea, las fuerzas vivas organizadas en la ciudad tienen un asiento ahí, las veedurías tenemos un asiento ahí. Pero ¿cuál es mi experiencia? Porque yo fui consejero distrital de participación ciudadana, que es un escenario muy parecido en su conformación y en su normatividad y en sus funciones al Consejo Territorial de Planeación, solo que uno se encarga de la planeación de la ciudad y el otro de la participación en la ciudad. Y es que los actores que llegan ahí, las personas que son representantes de los gremios, de las organizaciones, en realidad no representan a muchas personas. Digamos el caso de las veedurías. Yo representé a las veedurías de la ciudad, pero me eligieron 3 veedurías. Y en donde estábamos habían 5 veedurías, entonces la mayoría fuimos 3. Y en la ciudad hay más veedurías, pero las veedurías no están articuladas, organizadas, y entonces por eso se da eso. Las organizaciones sociales las recoge la Federación de ONG, que recoge un porcentaje, un número grande de organizaciones de la ciudad, pero no todas las organizaciones de la ciudad. Y así podríamos seguir mencionando a gremios, un gremio que no representa sino a un porcentaje mínimo de organizaciones de ese gremio, un número pequeño, pero las otras no están agremiadas ahí. Pero además de eso, trabajo que se debería hacer para los temas que se tratan en el Consejo Territorial de Planeación, que se debería hacer ese representante en su grupo de representación, y no se da, en la mayoría no se da. Habrá uno que otro que sí hace, digamos, el trabajo con sus organizaciones a las que representa y debaten el tema, lo conversan, construyen propuestas, pero nosotros también en el Consejo Distrital de Participación Ciudadana construíamos una propuesta para el sistema municipal de participación ciudadana, pero esas propuestas pues las construíamos nosotros solos, porque pues las veedurías no asistían, no había una herramienta, una ruta, un escenario para que nos reuniéramos a trabajar ese tema. Casi que nos ponían a improvisar a los representantes. Ustedes son los representantes, miren a ver cómo se arreglan con su representación, y con ellos tienen que construir este instrumento, que además vuelve y juega, no es un instrumento que nosotros no lo pensemos, que nosotros lo trabajemos en el consejo, sino que la secretaría que le toca acompañar ese proceso lo construye y nos lo da. Mire, este instrumento para que lo trabaje, acompañados de una universidad como la Universidad de Antioquia, en muchos casos. Lo mismo pasa en el Consejo Territorial de Planeación. El Departamento Administrativo de Planeación es quien acompaña ese consejo territorial, y el departamento es quien da la línea de cómo se hace ese concepto que tiene que construir sobre el ordenamiento territorial. Es posible que uno se encuentre ahí personas con muchos conocimientos, es cierto, hay muchas personas con muchos conocimientos, pero lo más seguro es que esas personas no tienen un trabajo en sus grupos de representación, y menos de distrito, menos de ciudad. Puede que lo haga con 2, 3 organizaciones, algunos que lo hagan, otros simplemente no lo hacen y presentan lo que ellos desde su conocimiento tienen. Entonces esa representación, que debería ser altamente técnica, termina siendo técnica de pronto sí, por el acompañamiento que le hace el Departamento Administrativo de Planeación y una universidad que contraten para que nos acompañen a los consejeros. Pero en realidad no es una construcción de base, no hay un periodo de tiempo previo donde diga, bueno, el próximo año el alcalde va a actualizar el plan de ordenamiento territorial, entonces este año nosotros lo vamos a utilizar trabajando ese tema. No lo veo siquiera en las juntas de acción comunal, y lo digo porque nos tocó construir la propuesta para el sistema municipal de participación ciudadana, y sé cómo actuaron muchos
representantes ahí, y eso no iba a la base. Eso no iba a la base. Finalmente la universidad terminaba ayudándole a los representantes para construir algo que se incluía ahí. Pero además, como nos pasó a nosotros, que sí hicimos propuestas, que sí las presentamos, pero que no fueron tenidas en cuenta porque no estaban en la línea de la secretaría que estaba ahí, que era la de Participación Ciudadana, y el Departamento Administrativo de Planeación no estaba en esa línea, entonces no nos la incluyeron y nos tocó ir a debatirla al Consejo, porque en la propuesta que presentó el Consejo no nos incluyeron a nosotros. Eso puede pasar ahí, porque es muy fuerte el, comillas, acompañamiento que hacen en las secretarías. Es una línea muy fuerte que dan ellos y que los consejeros muchas veces no logramos pasar. En ese sentido, esos consejos son una forma de cumplir otro indicador. ¿Cuál es el indicador? ¿El municipio cuenta con un consejo territorial de planeación? Sí, lo tenemos. ¿El municipio cuenta con un consejo distrital de participación ciudadana? Sí, lo tenemos. Y así, hay una serie de instancias de participación donde la secretaría, la alcaldía es la que pone la línea y es la que dice que se hace o que no se hace, acompañado de universidades. Ellos terminan unos documentos muy técnicos, pero en realidad no son el sentir, la necesidad puntual, la problemática puntual del ciudadano de a pie. No lo es. Y a eso se le asume, Oscar y amables oyentes, que el concepto que emite el Consejo Territorial de Planeación no es vinculante. ¿Cómo se vuelve vinculante? Cuando la fuerza política que tienen los consejeros representada en su base social presiona al Consejo de Medellín y le dice: venga, que nosotros aquí estamos cuestionando este plan de ordenamiento territorial o esta actualización o esta revisión por esto y por esto. Y allá van los ciudadanos organizados y en el consejo y le hacen el debate a los concejales. Eso no pasa. Esa fuerza política en realidad no está constituida. Pasa como lo que estábamos hablando de la JAL. Es igual. No hay la fuerza política organizada en esos representantes y su base social. Eso no existe. Entonces, eso es otro cumplir un indicador. Por ejemplo, si el Consejo Territorial de Planeación emite un concepto, la ideal era que los concejales dijeran: no estoy de acuerdo con el CTP en este punto y este punto, por esto y por esto. Y esa representación que tenemos ahí tampoco es una carta que tengamos los ciudadanos para lograr nuestros intereses. Bueno, vámonos entonces con ese otro indicador. ¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación y cuál es su rol en el proceso de ordenamiento territorial? El Consejo Territorial de Planeación, CTP, es una instancia de participación ciudadana de carácter consultivo, creada por la Constitución Política de Colombia, artículo 340, y desarrollado por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Está integrado por representantes de distintos sectores sociales, comunitarios, económicos, académicos, culturales, entre otros, con el propósito de garantizar que la planeación pública incorpore visiones diversas de la sociedad. ¿Qué hace el CTP en términos generales? Su función central es emitir conceptos y recomendaciones sobre los instrumentos de planeación del territorio, especialmente el plan de desarrollo, y en el caso de ciudades como Medellín, también sobre procesos estratégicos como la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial POT. No toma decisiones vinculantes, pero sí cumple un rol clave de control social, técnico y político. Rol específico en la revisión de mediano plazo del POT. En el contexto de la revisión del POT, el CTP cumple funciones estratégicas en 3 niveles. Primero, análisis técnico-social del proyecto. El CTP estudia la propuesta de ajustes presentadas por la administración, memoria justificativa, diagnósticos, propuestas normativas y evalúa coherencia con las necesidades del territorio, impactos sociales, económicos y ambientales, enfoque diferencial, poblaciones vulnerables y equidad territorial. Segundo, canalización de la participación ciudadana. Actúa como puente entre la ciudadanía y la institucionalidad, recogiendo observaciones de comunidades, insumos de organizaciones sociales, preocupaciones territoriales no necesariamente reflejadas en los canales oficiales. Tercero, emisión de concepto formal. El resultado más importante de su intervención es un concepto técnico sobre
sobre la revisión del POT, que debe ser tenido en cuenta por la administración, sirve como insumo para el debate en el Consejo Distrital, puede respaldar, cuestionar o proponer ajustes al proyecto. Alcance real de su incidencia. Aquí hay un punto crítico. El CTP no tiene poder de veto ni decisión, por lo que su incidencia depende de la solidez técnica de sus argumentos, la presión social y política que logre articular, la voluntad de la Administración y del Consejo de acoger sus recomendaciones. En síntesis, el Consejo Territorial de Planeación es un actor clave de la democracia participativa en la planeación urbana, cuyo rol en la revisión del POT consiste en evaluar, canalizar la voz ciudadana y emitir conceptos técnicos. Sin embargo, su capacidad de incidencia es indirecta, lo que le conviene más en un órgano de influencia y control social que de decisión efectiva. Ahí la importancia entonces del Consejo Territorial de Planeación se fundamenta en qué capacidad tiene precisamente de ser una fuerza política para que eso que supuestamente se construyó desde las comunidades, con las comunidades, sea recogido en la actualización o revisión del plan de ordenamiento territorial. Pero si partimos de que no tienen una base social fuerte, entonces quedamos en que son solo representantes de una organización y no de los ciudadanos. Por lo tanto, no tiene forma de ejercer esa presión política que es su herramienta, que es su poder. Por eso será muy difícil ver en un escenario como el Consejo de Medellín, en el debate que se debe dar respecto a la propuesta que presente el Departamento Administrativo de Planeación sobre la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, será muy difícil ver a unas barras llenas ocupadas por ciudadanos de las diferentes formas de participación que hay representadas en el Consejo Territorial de Planeación. No tiene la capacidad de convocatoria esos representantes a sus bases. Si el concepto necesita alguna defensa, no va a haber las herramientas políticas que son precisamente la ciudadanía ya sentada haciendo presión política. No cuentan con esa fuerza. Por eso concluimos que el Consejo Territorial de Planeación es otro cumplimiento de un indicador de una ciudad que supuestamente tiene una participación fuerte.